Bien, pues muy buenas tardes a todos. Qué alegría de verlos aquí en la casa del Señor. Para nosotros, pues es uno de los días más hermosos de la semana, porque pues es bueno trabajar y es bueno hacer todo lo que hacemos, pero es mucho más bonito, es mucho más, renovamos nuestras fuerzas y entonces volvemos a empezar en la semana. Este mes hemos venido hablando acerca de la gracia de el arrepentimiento. Y hemos hablado mucho acerca del arrepentimiento y de cómo saber cuando un arrepentimiento es verdadero y es sincero. Y hemos también mencionado que el arrepentimiento es un cambio de actitud en la forma de sentir y el arrepentimiento es un cambio en la forma de vivir. El verdadero arrepentimiento lleva algunas características que son muy importantes. Y hemos hablado también acerca del caso de Judas, que muchas veces pensamos, creemos que él se arrepintió y sí, efectivamente él iba en camino al arrepentimiento, pero no llegó al arrepentimiento pleno, no llegó al arrepentimiento sincero, no llegó más que a una lamentación por haber entregado al Señor Jesús. Y después de que se lamentó, trató de hacer la restitución, es decir, de devolver las 30 monedas de plata, que es una de las características del verdadero arrepentimiento, pero se dolió de su pecado que había cometido, pero a la hora que se confiesa, en lugar de ir a confesarse con el Señor Jesús, pues nomás fue a hablar con los sacerdotes. Ahí hay algo delicado y algo grave, porque en la cultura de nuestro país se enseña que tenemos que ir a confesarnos delante de un hombre que no sabemos ni cuál es ni su presente, ni su pasado, ni su futuro, y el único verdaderamente perfecto que puede perdonar pecados es el Señor Jesús, y Él está en todos lados. De manera que entonces este fue el grave problema de Judas. También hablamos acerca de que la incredulidad fue lo que le impidió creer en las promesas de Dios y en las promesas del Señor Jesús después de haber vivido 3 años con Él. Por favor, ¿cómo es posible? No creyó en las promesas y entonces no regresó al Señor Jesús. El caso de Pedro, cuando negó al Señor Jesús, pues él también reconoció, él también se dolió, él también confesó, pero él llegó hasta el trono del Señor Jesús, le pidió perdón y fue restituido. Una historia completamente diferente. Entonces es importante que cada uno de nosotros comprendamos y aprendamos cada uno de los pasos del verdadero arrepentimiento, porque en tanto que no hay un verdadero arrepentimiento, pues no hay un cambio de vida, no hay un cambio en la forma de pensar. Porque muchas veces decimos, ay, a mí no me gusta la cerveza, pero por dentro la estoy deseando. O alguien dice, no, a mí no me gusta robar, pero por dentro está queriendo robar. O por ejemplo, el delincuente que lo atrapan y lo meten a la cárcel y lo empiezan a torturar y él confiesa su pecado. Dice, sí me robé 100 carros. Y entonces después de que paga su condena lo sueltan y ¿qué regresa a hacer? Pues a robarse otros 100. ¿Por qué? Porque ama el pecado. Y la verdad es que nuestro corazón es un corazón que ama. A fuerzas tenemos que amar algo en el corazón. Amamos el pecado, pero ese pecado que amamos va en contra de nosotros mismos. Si amamos el alcohol, va en contra de nuestra salud y después nos lleva a la muerte. Si amamos el robar, va en contra de nosotros. ¿Por qué? Pues hacemos daño a los demás, nos hacemos daño a nosotros mismos y a la larga nos lleva a la cárcel y después nos lleva a la perdición. Cualquier pecado que podamos mencionar, el del adulterio, las drogas, cualquier pecado que podamos mencionar, va en contra de nosotros mismos, va en contra de los demás, va en contra de Dios y su final es tragedia.
todo pecado termina en tragedia. Puede ser que ahorita lo disfrutemos, pero ¿quién en su sano juicio por una copa pagaría un tormento eterno? Y es el lema del diablo con las tarjetas de crédito: compre ahora, pague después. Disfrute ahora y después pásese la vida pagando lo que compró. Son engaños. Por muy bonita que se vea la copa, por muy bonito que se vea el objeto que no nos pertenece y que nos incita a tomarlo, finalmente va a venir como un escorpión con su aguijón, o como una víbora con sus dientes y su veneno. Esto irremediablemente va a suceder. Pero muchas veces, y he estado yo pensando mucho en esto, y digo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Por ejemplo, la víbora. La víbora, pues sabemos que es un animal venenoso, y nada más el hecho de ver a la víbora, pues muchas veces nos da temor. Y a los que somos más atrevidos nos acercamos a tocarla, pero sabemos que hay un alto riesgo de que nos va a morder y nos va a echar el veneno, pero no nos ponemos a pensar que eso que es la víbora, pues también nosotros así somos. ¿Por qué? Porque de nuestros labios fluyen palabras bonitas cuando queremos, ¿eh? Pero cuando no queremos, ¿qué es lo que fluye de nuestros labios? Majaderías, palabras ofensivas. Entonces, ¿cómo es posible que la víbora cargando el veneno y está viva? ¿Cómo es posible que el escorpión trae su aguijón, trae su veneno, pero está vivo? ¿Cómo es posible que nosotros, pudiendo decir cosas buenas, soltamos la lengua y decimos cosas ofensivas? Hay una cierta similitud, ¿verdad? Hay una similitud muy grande entre lo que nosotros pensamos, entre lo que nosotros decimos y en la forma en que somos y nos comportamos. Y hemos venido hablando también con el pastor Hans acerca del pecado. Hace ratito que salí en el carro, ahí donde me tocó estacionarme el carro, abrí la puerta y a la hora que iba a bajar el pie, ¿qué creen que me encontré ahí en el piso? Me encontré una popó así grandota y dije, ¿cómo me pude estacionar aquí? Dije, no me atrevería a poner el pie ahí. ¿Alguno de ustedes se hubiera atrevido a...? ¡Qué asco! No, pero con el pecado sí lo hacemos. Verdaderamente que cuando nosotros vivimos a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de ser, muchas cosas que son dañinas, venenosas, destructoras para nosotros, nosotros las aceptamos como si fueran buenas. La única forma que tenemos para que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos sean transformados, está aquí. Y si este libro que contiene las palabras de Dios lo tenemos guardado, ¿qué posibilidad tenemos de que nuestro entendimiento, de que nuestra mente se enderece? Si yo me expongo todos los días y a todas horas a la palabra de Dios, y Dios me ayuda a través de su Espíritu Santo, en ese momento es cuando yo les digo que va a suceder. ¿Han visto ustedes ese efecto de la roca que es rota por la gota de agua? ¿Cuántos años se tardará una gotita de agua en romper una roca? Se puede tardar muchos años, pero llega el momento en que la roca se parte y dicen, nada más fue una gotita. Pues sí, una gotita, pero una gotita continua, 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 continua. Y estas situaciones funcionan tanto para bien como para mal, porque por ejemplo, un esposo que continuamente está ofendiendo a su esposa, pues es como una gotita, ¿verdad?
es como una gotita. Y al final de años, de tantas gotitas, ¿qué es lo que pasa? Se rompe. Entonces, miren cómo es esta situación del pecado, de la maldad. Nosotros, por nuestros pensamientos, por nuestras fuerzas, no vamos a lograr romperlo. Eso está garantizado. La única manera que tenemos para que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad lleguen a cambiar es a través de exponernos a la palabra de Dios y del Espíritu. Porque hay quienes conocen la palabra, pero de una manera impresionante. Y entonces, ¿por qué no cambias? Si sabes todo esto, entonces ¿por qué no cambias? Porque no hemos dado lugar al Espíritu de Cristo. Entonces, estamos expuestos a la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo se rompe el duro corazón, se rompen los pensamientos necios, van cambiando nuestros sentimientos y entonces empezamos a actuar de una forma diferente y de una forma que agrada al Señor. Muchas veces cuando decimos no puedo, alguna vez alguno de ustedes ha dicho es que no puedo con este problema. Todos alguna vez en la vida lo hemos dicho, es que no puedo. Y el decir no puedo, ¿saben qué? Muchas veces es no quiero, pero muchas veces verdaderamente es no puedo. ¿Y por qué no podemos? Porque nuestra mente con nuestros pensamientos nos limitan. Y estamos sometidos a una red de mentiras, nuestra mente. Y nosotros decimos, no puedo, y realmente creemos que no podemos, y no podemos, ¿por qué? Porque nosotros nos estamos limitando. En el caso de nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. Y en el alma también les explicaba que está nuestra mente, que son nuestros pensamientos, y el Señor Jesús nos enseñó que todos los malos pensamientos salen del corazón, y entonces todos los malos pensamientos salen de nuestra mente. En nuestra mente están todos nuestros pensamientos, y después de que nosotros tenemos una idea, esa idea pasa a los sentimientos, a las emociones, y después de que pasa a los sentimientos y a las emociones, entonces pasa a la voluntad, y cuando pasa a la voluntad, en ese momento empieza la acción. Entonces es mente, emoción y voluntad. Y muchas veces, por ejemplo, el que fuma dice es que no puedo dejar de fumar. Y es uno de los vicios más difíciles de dejar, ¿sí? Dicen, pues al cabo no hace tanto daño. ¿Hace o no hace daño fumar? Claro que hace daño fumar, pero como el daño no es inmediato, pues entonces mejor me espero hasta que pasen 30 años y a que me dé enfisema y a que me dé cáncer. Pero una persona que espera todo ese tiempo, lo único que le espera es el ataúd y el cementerio. Y en muchas de las cosas que nosotros hacemos no hay una consecuencia inmediata. Entonces decimos, no pasó nada. Y si no pasó nada, pues lo puedo volver a hacer otra vez. Y decimos, ¿qué pasó? No pasó nada, pero siempre pasa algo. Y dice por ahí un refrán que golpe a golpe y verso a verso se hace camino al andar, y cada vez que hacemos eso nos estamos echando otra atadura y otra atadura y otra atadura y otra atadura. Y cuando les hablaba del proceso en que la gente se va cautivando para llegar a una posesión demoníaca, les decía que muchas veces las cuerdas de los barcos son cuerdas que tienen como 1.5 metros de diámetro, pero están formados por hilitos que miden menos de 1 milímetro. Entonces tanto hacemos algo y lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos. El fumador, ¿cuántos cigarros se habrá echado en su vida para llegar al punto de decir, es que no puedo dejarlo? Se ha de haber echado miles de cigarros, y esos miles de cigarros, esas miles de acciones están atando a la persona, y la persona entonces dice,
pues no puedo soltarme. Algo se me hace muy injusto en todo esto, y lo que se me hace injusto es que, porque a todos nos ha pasado, a mí también me ha pasado, y digo, Señor, es que aquí como que las cosas no son lógicas, no están bien, no son normales, porque nosotros tomamos malas decisiones y empezamos a atarnos, a esclavizarnos en un determinado pecado, en un determinado hábito o lo que sea, y cuando ya no tenemos una solución por nosotros mismos, entonces ¿qué hacemos? Unos, así como Judas, lo platicábamos, van y se cuelgan, se van hacia el suicidio. Otros, los que ven la gracia de Dios, vienen y le decimos, Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Y lo que yo digo que es injusto es que nosotros nos metemos en problemas y en dificultades, nosotros nos esclavizamos y nos atamos, y ya que vemos que ya no podemos soltarnos, entonces ya buscamos una solución. Y la única solución que podemos encontrar está en el Señor Jesús. Yo digo, eso es injusto, pero para nuestro Señor Jesucristo, eso es el amor con el que nos ha amado. Es un amor que no tiene nada de equitativo, porque sin que nosotros le dijéramos, Él voluntariamente, por su amor, por su grande amor por cada uno de nosotros, entregó su vida, por su grande amor. ¿Qué hicimos nosotros para que Él quisiera perdonarnos, para que Él quisiera salvarnos? ¿Qué hicimos nosotros para que Él quisiera liberarnos? Nada. Todo lo hizo Él. Y Él está esperando a que nosotros finalmente nos rindamos y digamos, no puedo. Y en el momento en que decimos no puedo, entonces tenemos el privilegio, la oportunidad de venir a los pies del Señor Jesús y decirle, Señor Jesús, por favor, hazme libre, dame nueva vida, dame el perdón, hazme una nueva persona, cambia este corazón de piedra en un corazón de carne, hazme una persona nueva. Es la única manera, mis hermanos. Les decía que la semana pasada les decía que el pecado es una enfermedad crónica, es como si fuera un cáncer. Hay quienes le dicen al que está acercándose al Señor Jesús, nada más arrepiéntete y dile que te perdone y ya con eso olvídate de todo lo pasado. Y la verdad es que no es cierto. El pecado es como un cáncer, o sea, si no luchamos todos los días para mantenerlo bajo control, se nos viene encima y nos vuelve a dominar. Pero eso es una tarea de cada uno de nosotros. Ahora, les decía, por un lado es importante que cada uno de nosotros vivamos arrepentidos a cada día, pero por el otro lado están las promesas del Señor Jesús, porque Él nos ha prometido vida nueva, porque Él nos ha prometido libertad, porque Él nos ha prometido ayudarnos, Él nos ha prometido estar con nosotros. Tenemos miles de promesas de parte del Señor Jesús, pero el que no cree en las promesas, entonces ¿qué esperanza tiene? No tiene ninguna esperanza. Y puede haber, y he conocido hermanos, hombres y mujeres que me enseñan a mí de la Biblia, pero que sin embargo no viven absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay incredulidad en su corazón, porque ponen en primer lugar su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Y por qué ponen primero la voluntad de ellos y no la de Dios? Pues porque no creen. ¿Y por qué no creen? Porque aunque conozcan las Escrituras, pero no han rogado a Dios que venga el Espíritu Santo para transformar. Dice en el Salmo 51, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu renueva delante de mí. No lo podemos hacer nosotros, esto lo hace el Señor Jesús. Esto es lo que decimos que la salvación es por gracia. ¿Y qué quiere decir que la salvación es por gracia? La salvación es por gracia, significa que es un regalo.
Buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que llegaron en el momento oportuno. Regis, hacía ratito que no te dejabas ver. Pase, 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 pase. Pase, pase. Pase, pase. Pasen. Hola, buenas tardes. Entonces, les decía que por eso nosotros decimos que la salvación es por gracia, es un regalo, es un don de Dios, es un regalo que nosotros no podemos comprar. Simplemente el Señor Jesús nos lo quiere dar a cada uno de nosotros y solamente es por amor. Después de que nosotros nos metimos en problemas, en dificultades, después de que pecamos, después de que nos atamos en el pecado y cuando ya no tenemos opción, entonces venimos al Señor Jesús y Él nos da la libertad y Él nos da el perdón y Él nos da una vida nueva, pero no hay otra manera, no hay otra manera, porque el que está atado y que se cansa de la manera en la que está viviendo, no tiene una esperanza, no tiene a quién pedirle ayuda. Vamos con los psicólogos, con los psiquiatras, vamos con los médicos, vamos con todo mundo, vamos con los amigos, con los compadres, con los curanderos, con los chamanes, con los médiums, y le busca a la gente por todos lados, pero no encuentra una solución, porque solamente hay un camino para alcanzar la solución. Y ese camino es el Señor Jesús. Miren, la semana primera que iniciamos esto, hablamos acerca de que es importante que primero reconozcamos lo que hemos hecho mal. Y en Hechos 26:18, el Señor Jesús le está diciendo a Pablo, Hechos 26:18, dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y diríamos en estos días, para que se conviertan de celebrar a la muerte a celebrar la vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, para que reciban por la fe que es en mí, en la fe que es en quién, en el Señor Jesús, para que recibamos dos cosas. Dice, por un lado, el perdón de nuestros pecados y por el otro lado, una herencia. Fíjense, a la hora que el Señor Jesús perdona nuestros pecados, no solamente nos perdona. ¿Qué siente aquel recluso que estaba en la cárcel y que le habían dictado una sentencia de 150 años y llega de repente el carcelero y le dice: salte, porque estás absuelto? Ya alguien vino a pagar tu condena de 150 años. ¿Cómo sale el preso? Es una vida nueva, está feliz, está dichoso. ¿Por qué? Porque alguien pagó por él. Esto es lo que el Señor Jesús hace por nosotros, es lo que Él hizo por nosotros. Él nos hace libres, pero para que Él nos haga libres es necesario que nosotros verdaderamente creamos. Y el creer, ¿en dónde está? Está en la mente, está en el pensamiento, pero el creer también está en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, y el creer está en nuestra voluntad. Y les hablaba acerca del barco, un barco, el Titanic, que iba caminando de un lado hacia otro y de repente un viento le dio la vuelta y empezó a caminar 180 grados al revés. Ayer estuvimos allá en Morelos con un hermano que les he comentado, que él iba caminando así y todos lo veíamos, cómo iba hundiéndose cada día más, y sopló el viento del Espíritu Santo y ahora todos lo vemos cómo va
creciendo, cómo va mejorando. Vemos a su esposa cómo está mejor, vemos a sus hijas, a sus hijos, cómo están mejor. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo, le dio el perdón, pero no solamente le dio el perdón, sino que también les da una herencia. Cuando el Señor Jesús nos salva, nos da el perdón de los pecados, pero también nos da una herencia. ¿Qué les gustaría a ustedes de herencia? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Les gustaría tener paz en su vida? ¿O les gustaría no tener que estarse preocupando de qué vamos a comer mañana? ¿O les gustaría que les diera el Señor Jesús una herencia de no estar peleando con todo mundo? Cada quien tiene una idea diferente, porque hay quienes desean bienes materiales, hay quienes deseamos pues tener una vida más tranquila, más agradable, más alegre. Pues esas cosas el Señor Jesús nos las da junto con la salvación. Seguramente que a algún hermano o alguna hermana mayor le preguntaría: ¿a usted qué le gustaría que el Señor le dé de herencia? Y probablemente me diría: pues me gustaría que me dé de herencia salud. Esa no hay cantidad de dinero que la compre. O me gustaría que me diera de herencia que mis hijos vivan mejor. Todas esas cosas son parte de la herencia que el Señor Jesús nos da. Pero para nosotros tener acceso a esa herencia, ¿qué necesitamos? Reconocer que hemos pecado. Reconocer que hemos pecado y dejar a un lado eso, y entonces a empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Luego, la semana antepasada hablamos acerca de contristarnos y de dolernos por el pecado. Y esto lo vimos, el versículo central en Salmo 38, 18, en donde encontramos a David también sufriendo por algo que él había hecho. Y lo había hecho muy mal. Y después de que David pecó, trató de esconder su pecado, y después llegó el profeta Natán y le pone un ejemplo, y David, con su rectitud, que al cabo ni era para él, dijo lo que debía de hacerse, y entonces el profeta le dice: pues es que esa persona eres tú. Y cuando Natán le dice a David: esa persona eres tú, David se da de topes contra la pared. Dice: rayos, ¿para qué dije que deberían de matarlo? Porque ya él había dictado su propia sentencia, que su propia sentencia era buena y la merecía. Y entonces David, fíjense, igual que muchos de nosotros, era bien bueno para juzgar a los demás, pero no para juzgarse a sí mismo. Y así nos pasa a muchos, a la gran mayoría, por no decir que a todos. Juzgamos, pero de lujo, a los demás, pero a nosotros mismos nos perdonamos todo y no queremos ver nuestros errores. Pues igual era David, de carne y hueso, y entonces dictó su sentencia para el que se había robado la esposa de otro, y dijo: pues ese deberían de matarlo, y porque él no sabía que era una esposa, él sabía que era una ovejita, una simple ovejita. Y entonces dice: pues hay que matarlo. Y entonces Natán le dice: pues ese hombre eres tú, y el que merece la muerte eres tú. Y en ese momento David entendió que el pecado significa muerte no solamente para los demás. El pecado significa muerte para uno mismo. Y entonces a la hora que empieza David a dolerse, se da cuenta que había cometido pecado, reconoce su pecado, se duele de su pecado. Salmo 38, 18 dice: por tanto, te confesaré mi maldad y me contristaré
de mi pecado. Entonces dice, me voy a poner triste. Ya estaba triste de que Dios lo había descubierto y se lo mandó decir, ya ni cómo ocultarse. De aquí también entendemos que el cielo no nos oculta para pecar, ni las paredes nos ocultan para pecar, ni la noche nos oculta cuando pecamos, porque Dios todo lo está viendo. Y si todo lo está viendo el Señor, entonces más vale que nosotros también reconozcamos. Miren, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Job? Estaba Job bien contento en su casa, sus animalitos, sus hijos, a todo lujo. Estaba feliz y llega Satanás allá al cielo y le dice, oye, ¿se acuerdan todo eso que pasó? Entonces sabemos que el diablo es el acusador, ¿verdad? Pero no solamente de Job, es el acusador de cada uno de nosotros. Y todos los días en la mañana ahí va el acusador a acusarnos a ustedes y a mí delante de Dios. Todos los días, no se cansa. ¿Por qué no se cansa? Pues porque quiere cargarnos con él al infierno. Les he dicho que el infierno no es para los humanos, es para el diablo y sus ángeles. No es para nosotros, pero de nosotros, los que seamos obstinados, pues también vamos a ir a parar juntamente con él. Miren, tenemos un acusador, cada uno de nosotros, y es Satanás. Cuando nosotros caemos en pecado, ya sea por nuestros propios deseos internos o por la incitación de la tentación, ¿ustedes qué creen que hace Satanás? ¿Creen que se queda calladito, nos guarda el secreto, lo oculta? Pero miren, como de rayo, va a la presencia de Dios y dice, mira a tu hija, mira a tu hijo, pecaron, merecen ir al infierno. Ahora, piensen por un momentito. Dice Pablo en 1 Corintios que si nosotros nos examináramos, no seríamos juzgados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada uno de nosotros debemos de analizar y de pensar, de meditar si lo que hacemos, si lo que decimos es bueno, agrada a Dios, o si nos está haciendo daño a nosotros y también está haciendo daño a los demás. Y si nosotros determinamos, encontramos que lo que estamos haciendo no es de bendición, si lo que estamos haciendo es pecado, entonces lo mejor que podríamos hacer después de examinarnos es ir delante del Padre y autoacusarnos. Ejemplo, cuando Santi se toma un refresco que le dijo su mamá que no se lo tomara. Le dice su mamá, Santi, no te vayas a tomar este refresco. Y entonces Santi va y se esconde debajo de la cama y se lo toma. Y a la hora que se lo está tomando, ¿quién creen que lo vio? Lo vio Regis. Y entonces Regis va, pero corriendo, y le dice, mamá, ¿qué crees? Santi se tomó el refresco. Y entonces viene la mamá, Santi, te dije que no te lo tomaras y te lo tomaste. Esa es una forma en que suceden las cosas. La otra forma en que suceden las cosas es que la mamá le dice a Santi, no te tomes ese refresco, ¿eh? Y luego él va y se lo toma a escondidas y luego dice, desobedecí a mi mamá. Y entonces él mismo va y le dice, mami, ¿qué crees? Me tomé el refresco. Hay dos escenarios muy diferentes. ¿En cuál de los dos escenarios creen que le va a ir peor a Santi? En el primero. ¿Por qué? Porque no solamente se tomó el refresco, sino que también lo está ocultando. Y eso explica muchas cosas y muchas veces por qué nos pasan cosas en la vida. Porque muchas veces nosotros no solamente hacemos el mal, sino que también nos tratamos de ocultar de Dios. Y entonces va el acusador, nos acusa y entonces Dios toma cartas en el asunto. Como dice Pablo, si nosotros nos examináramos, si nos autoexamináramos, no seríamos juzgados. Pero como no nos autoexaminamos, entonces caemos
en juicio. Y en el juicio, ¿quién está? El juez, está el acusador y está ¿quién otro? El acusado. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que todos los días, en cuanto nosotros nos damos cuenta que le fallamos a Dios, que vayamos inmediatamente. Yo le digo las cosas claramente a Dios y le digo, Señor, perdóname, hice esto y voy a asegurarme de ya no volver a hacerlo. Pero si me espero a que Satanás vaya a acusarme, me va a ir más mal. Bien, pues miren mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de aquellos que no sienten vergüenza por el pecado. Ustedes han escuchado pláticas seguramente que en la escuela, en el trabajo, en la familia, o quizás en su propio corazón, que a veces hacemos algo que es malo y lejos de que nos dé vergüenza, hasta nos divertimos, nos da gusto, nos alegra y eso nos hace sentir bien. ¿Alguien ha pasado alguna experiencia así? Todos. Hemos escuchado a alguien que habla así o nosotros mismos hablamos así. Así, imagínense, Santi, ¿me dejas usarte otra vez de ejemplo? Imagínense a Santi yendo con sus amiguitos. Mi mami me dijo que no me tomara la coca, pero ¿qué creen? Se distrajo y me la tomé. ¡Ah! Y se alegra y hasta empieza a pensar cosas de su mamá. Pero él se siente feliz de que se la tomó. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Miren, el odio al pecado empieza con el amor a Dios. El odio al pecado empieza con el amor a Dios. Pero el alma, el espíritu de la persona, solamente cuando tiene el verdadero sello del Señor Jesús es cuando es transformada. Hay algo que se llama obstinación. Y sabemos que el Señor Jesús, ¿cuántas veces murió en la cruz? Una. ¿Cuántas oportunidades tenemos nosotros para un arrepentimiento sincero? Una. Porque miren, imagínense que me gusta la marihuana y le entro. Las primeras veces siento que me marea, las primeras veces siento que me dan ganas de vomitarme, las primeras veces siento que me hace daño, pero digo, y me dicen los amigos, tú dale más duro y se te va a quitar esos síntomas, y más, y luego lo empiezo a disfrutar y digo, ay, qué bonito es ver casas rosas que hablan, ay, qué bonito es ver los carros volar, y cada vez me voy dando cuenta que me hace menos efecto. Entonces, ¿qué necesito? Aumentar la dosis. Entonces, métele más, pero ¿qué creen? Ahora ya no me alcanza con el dinero de mi trabajo. Entonces, ¿qué haré? ¿Qué me sugieren? Pues ve y roba. Es re fácil, eres bien tonto, ¿para qué trabajas? Ve a robar. Y entonces me voy a robar. Y en lo que estoy robando, algo sale mal y mato a uno. Pero ¿qué importa? Yo conseguí los billetes que necesitaba. Voy, compro, otra vez me embrutezco, me ataranto y síguele. Imagínense una persona así, ¿a dónde va a llegar? Y luego, cuando estoy ahí tirado, sucio en la calle, pasa alguno de ustedes y me pone un folleto o me dice, ¿sabes qué? Dios tiene una vida mejor para ti. Y entonces me entran las palabras y yo digo, sí, quiero que Dios me dé una nueva vida.
y me acerco al Señor Jesús y le digo: Señor, por favor, perdóname, dame una nueva oportunidad. Y entonces Dios me da una oportunidad y el Señor me ayuda para dejar de drogarme. Pasan 2 meses, pasan 3 meses y yo, como que me siento medio raro, porque extraño cuando me mareaba. Era bien divertido cuando veía las casas hablar. Y entonces digo: Señor, pues nomás tantito. Y voy y otra vez me fumo de la misma. ¿Y ustedes creen que voy a poder volver a salir? No. Dice el Señor Jesús que cuando el enemigo regresa y encuentra la casa limpia, ordenada, viene con más demonios. Y dice en Hebreos que el Señor Jesús murió por nosotros una vez. Entonces tenemos una gran, maravillosa, grandiosa oportunidad de reconsiderar. Y si nosotros, esa grandísima oportunidad que Dios nos da de reconsiderar, nosotros la pisoteamos regresando otra vez a la maldad, ¿qué creen que pasa? Obviamente, pues ya no voy a meditar en la palabra, ¿verdad? Ya tampoco voy a orar, ¿para qué? Pues si ya ando metido otra vez en lo de antes. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando con mi mente? Otra vez empieza su forma de cambiar pensamientos, pero para mal. Y mis sentimientos otra vez se empiezan a alinear con la esclavitud. Y mi voluntad otra vez poco a poco va quedando encadenada. Esto se llama obstinación, mis hermanos. Y ante la obstinación no hay un segundo sacrificio del Señor Jesús. Dice ahí en Hebreos, si la sangre de los machos cabríos era respetada y solamente eran unos animalitos, la sangre del Señor Jesús, mis hermanos, es el Hijo de Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él está dándonos una nueva oportunidad, una nueva vida. No es posible que nosotros fallemos y volvamos a caer en lo mismo. Vamos a terminar en Isaías, en el capítulo 1. Si Judas, esa vez que fue y les entregó las monedas a los sacerdotes, y digamos, en otras palabras, se confesó con ellos, porque les dijo: he entregado sangre inocente, he entregado a un inocente, he entregado a alguien que no merecía ser sentenciado a muerte. Si esas palabras hubiera ido a decírselas al Señor Jesús, el Señor Jesús lo hubiera perdonado. Y él, en lugar de haber muerto, ahorcado, habría sido restaurado. Aún así, Pedro, después de que negó al Señor Jesús y fue y se arrepintió y le pidió perdón al Señor Jesús, el Señor Jesús lo perdonó. Fíjense, lo restauró y él ha sido uno de los grandes apóstoles. Pero más tarde, mucho más tarde, ya en el ministerio de Pedro, llegó Pablo y encaró a Pedro y le dijo: a ver, Pedro, explícame algo. ¿Por qué con los judíos les haces aparentar que te comportas como judío y con los gentiles aparentas que te portas como gentil, es decir, con los extranjeros? Y entonces Pedro, así como David, quedó contra la espada y la pared, dándose de topes porque había cometido un error, un pecado. Igualmente le pasó a Pedro. Dijo: rayos, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál era el pecado que estaba cometiendo Pedro? El pecado de la hipocresía, porque con los asaltantes se hacía como si fuera asaltante y con los adúlteros se hacía como si fuera adúltero, y así se hacía para todos lados
como el camaleón, se hacía del color de los que estaban. Estaba con los malos, se hacía pasar por malo, estaba con los buenos, se hacía pasar por bueno, y entonces llega Pablo y le dice, eso que estás haciendo no está bien. Y eso fue una vergüenza para Pedro. Pero después de eso, ya lo vemos escribiendo en sus cartas, ya como un hombre verdaderamente sincero delante de Dios. Entonces, ¿por qué les estoy explicando todo esto? Es porque el hecho de que nosotros aprovechemos nuestra oportunidad de arrepentimiento no quiere decir que no nos vamos a volver a equivocar. Puede ser que nos volvamos a equivocar, pero si nos volvemos a equivocar, dice en las cartas de Juan que tenemos un abogado, que es el mejor abogado del mundo, del universo, y que es Jesucristo el justo. Si llegamos a fallar, si llegamos a caer, si llegamos a equivocarnos, pero eso no quiere decir que todos los días estemos atascándonos otra vez en el lodo. Es muy diferente. Entonces vamos a leer esto que tenemos aquí en Isaías, en el capítulo 1, en el verso 2. Isaías 1:2 dice: oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿De quién está hablando? ¿De los desconocidos? No, está hablando de los hijos. ¿Ustedes y yo somos hijos de Dios? Entonces está hablando de hijos, nos está hablando a nosotros que somos hijos. Dice 2, oíd, cielos, y escuchad tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Normalmente a los perritos los dejamos que se salgan a pasear, y los perritos reconocen dónde es su casa. Pero aquí dice, mis hijos no han reconocido quién es su papá. Se lo está diciendo a los hijos. Entonces es importante que nosotros consideremos, somos hijos de Dios cada día de nuestra existencia, a cada instante reconozcamos quién es nuestro papá eterno y cómo estar cerca de él. Luego dice el verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. 5, ¿por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Miren, mis hermanos, espiritualmente estamos heridos por causa de el mal que hemos hecho, porque no hemos amado a Dios sobre todas las cosas. Y cuando no amamos a Dios sobre todas las cosas, nos hacemos daño a nosotros mismos, pero también hacemos daño a todos los que están alrededor de nosotros. El único modo, la única manera que existe para no hacer daño a los demás, para no hacernos daño a nosotros mismos, es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, nuestros espíritus están heridos. ¿Qué es lo que necesita el herido? Necesita que venga rápido la ambulancia y se lo lleve al hospital. Esto es lo que necesitan nuestros espíritus. Nuestro espíritu necesita una ayuda espiritual urgente. Y como les explicaba el otro día, ya me imagino al que fue atropellado, que llega al hospital y le dicen, ahorita te vamos a curar, y él dice, no, yo ya me voy, y se levanta y se da la vuelta y se va. ¿Cuándo va a sanar ese? No va a sanar. Entonces necesitamos estar en la presencia del Señor continuamente, todos los días. El Señor Jesús es amoroso, Él entregó su vida por amor, porque nos ama,
porque a cada uno de nosotros vio nuestro rostro cuando Él estaba ahí clavado en la cruz. Dijo, dentro de 2000 años va a venir ella y la voy a estar esperando. Dentro de 2000 años Él va a venir y aquí yo lo voy a estar esperando. Y qué hermoso y qué maravilloso el pensar que el Señor Jesús nos ama, nos ama, nos ama, nos ama, nos ama. No tenemos por qué estar pensando en que las llamas del infierno jamás van a lograr purificar nuestros pecados, porque la sangre del Señor Jesús es poderosa, poderosísima. La oportunidad está aquí y ahora. Dios quiere transformarnos y hacer de nosotros nuevos hombres y nuevas mujeres, que verdaderamente lo amemos con todo nuestro corazón, para que entonces podamos amar a los que están alrededor nuestro. Puede ser esposo, puede ser esposa, pueden ser hijos, pueden ser padres, hermanos, vecinos, todos van a ser bendecidos. Y así como el barco que iba hacia el norte y vino el viento y lo cambió hacia el otro lado, así somos los que somos hijos de Dios. Si antes éramos conocidos por malos, por ladrones, por viciosos, ahora vamos a ser conocidos como la luz y como la sal de la tierra. Así es que, mis hermanos, no perdamos esta oportunidad. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por la gracia del arrepentimiento. Gracias porque en nosotros, tú, Señor, pones tu espíritu. Gracias porque tú nos das tu palabra, y tu palabra, actuando en nosotros, nos hace reconocer cuando hemos cometido pecado, cuando te hemos fallado. La verdad, Señor, es que eres un Dios tan amoroso que no mereces ser ofendido. Y muchas veces nosotros te hemos ofendido. Muchas veces te hemos fallado. Muchas veces nos hemos olvidado de tu amor. Pero yo te ruego, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que en cada uno de nosotros pongas ese pensamiento y ese sentimiento, como en el hijo pródigo cuando regresó a casa y le dijo: papá, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora recíbeme, hazme como uno de tus trabajadores. Ya no soy digno de recibir las vestiduras de hijo de rey, ahora dame las vestiduras de trabajador. Ya no soy digno de comer la comida del rey, ahora dame comida de trabajador. Porque en el momento en que este joven despilfarrador se humilló por el mal que había hecho, en ese momento el Padre lo recibió con alegría y con gozo, y le puso el anillo de hijo, y le puso las vestiduras de hijo, y le dio la comida de hijo y la habitación de un hijo. Y la verdad, Señor Jesús, que tu amor, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, no solamente en tu sangre tenemos el perdón, sino que tenemos una grande herencia. Pero hoy, Señor, te rogamos que así como el hijo despilfarrador reconoció, se dolió de su pecado, confesó su falta, se avergonzó por lo que había hecho, que así, Señor, a cada uno de nosotros nos des ese mismo espíritu. El saber que hicimos mal, pero por el otro lado, la alegría de que en tu sangre hay perdón, la alegría de que en ti, Señor, tenemos una herencia maravillosa. Padre, yo te ruego humildemente que a cada uno de los que estamos aquí, porque todos tenemos retos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de hacer, que a cada uno de nosotros nos ayudes a través de tu espíritu, para que así como el barco que iba en una dirección y el viento lo volteó hacia la otra, puede ser que nuestras herencias pasadas, puede ser que los años de pecado nos tengan esclavizados, pero aún así nosotros sabemos, Señor Jesús, que tu sangre es poderosísima, que tú eres
el que nos da la libertad. Ahora yo te ruego, Padre, que a cada uno de mis hermanos y a mí mismo nos des una libertad absoluta para vivir ahora como tú, Señor, has planeado para nosotros. Padre, llena cada uno de estos corazones con tu amor, con tu misericordia, con tu gracia, con el conocimiento de que abogado tenemos contigo, a Jesucristo el justo. Y que tu gloria resplandezca en nuestros rostros, que tu gloria resplandezca en nuestras palabras, que tu gloria resplandezca en todo lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Gracias, Padre, te damos en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.